Este vídeo muestra la forma de obtener sangre por punción en el dedo de la mano y su impregnación en tarjeta de papel para la realización de análisis de laboratorio. Material necesario: tarjeta, lanceta automática, desinfectante, gasa estéril y esparadrapo. La tarjeta debe conservarse en lugar seco, fresco y en oscuridad, y se comprobará que no ha alcanzado la fecha de caducidad marcada en ella. En caso de que no se cumplan estas condiciones, deberá solicitarse su reposición. Antes de realizar la punción y para favorecer el flujo de la sangre, es muy importante calentar la zona, masajeando el dedo pero sin apretar en exceso. Puede ayudarse incluso poniéndolo debajo del grifo de agua caliente sin que queme. Se desinfecta la zona y se seca perfectamente con una gasa. Se pincha con la lanceta, habitualmente en el dedo corazón, en un lateral. Se elimina la primera gota de sangre con la gasa, dejando que se forme otra gota suficientemente grande como para impregnar el círculo. La tarjeta se impregna por el lado anterior impreso, nunca por el reverso. Se acerca la tarjeta a la gota, procurando que el dedo no la toque, y se deja que la sangre difunda en la tarjeta, hasta aproximarse al contorno del círculo en una sola aplicación sin sobreimpregnarla. Es preferible llenar correctamente 2 círculos que todos ellos de manera incorrecta, bien por muestra insuficiente o por exceso. La tarjeta debe verse impregnada por ambos lados. Presionar el lugar de punción con una gasa hasta que deje de sangrar. Se anota en la tarjeta el nombre y apellidos o código de identificación corporativo si se conoce y la fecha de obtención de la muestra. Puede utilizarse la etiqueta identificativa de paciente. La muestra correcta debe de tener el círculo lleno y bien impregnado. Los errores más frecuentes son: tarjeta sobreimpregnada por exceso de muestra, cantidad insuficiente de muestra para realizar las pruebas, múltiples aplicaciones en el mismo círculo, muestra difuminada, con aspecto borroso por diversas causas como la falta de secado del alcohol, secado insuficiente de la tarjeta, envío en bolsa de plástico. A continuación mostramos muestras reales: correcta, sobreimpregnada, cantidad insuficiente, múltiples aplicaciones, difuminada. La tarjeta se deja secar a temperatura ambiente unas 3 horas, sin exponerla al calor, humedad o luz solar directa, antes de proceder a incluirla en un sobre de papel para su envío. No puede emplearse bolsa de plástico. El envío al laboratorio debe realizarse a más tardar en las 24 horas siguientes a la obtención de la muestra.